En esta sesión vamos a hacer referencia a una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, publicada en 1929, y que en su capítulo quinto de la tercera parte, capítulo quinto de la tercera y última parte, tiene un título muy desafiante, un título que se titula nada menos que La hora del hombre, un título que se titula, valga la paronomasia o admonición, La hora del hombre. A ver qué literato, qué escritor se atrevería hoy día a titular un capítulo en estos términos, La hora del hombre. Claro, si leemos este capítulo observamos que hay un interrogante, una pregunta que manifiesta claramente Rómulo Gallegos en la situación tan problemática en la que vive Venezuela en particular, no hoy, sino en 1929, cuando se escribe la novela, y en la que vive también toda Hispanoamérica desde Bolívar. Y es la siguiente pregunta: ¿se puede imponer la ley de forma violenta? ¿Se puede usar la violencia para imponer la ley? ¿Se puede usar la violencia para imponer la civilización? Esta pregunta es algo más que un erotema, porque evidentemente cada persona, y aquí vamos a proceder a la lectura inmediatamente de secuencias de este texto, pero cada persona tendrá una respuesta a esta pregunta. Tengas en cuenta que vivimos en una sociedad de opinantes, de opinólogos, donde todo el mundo opina de todo, de tal manera que ustedes publican en una red social la figura de un triángulo, ¿no? Y dicen, el triángulo tiene 3 lados, ¿qué opinan ustedes de que el triángulo tenga 3 lados? Entonces habrá gente que diga que en realidad sería mejor que el triángulo tuviera 5 lados, otros opinarán que es mejor que el triángulo tenga 8 lados y otros dirán que no, que el triángulo no tiene 3 lados, que esa es una ilusión óptica, pero que en realidad el triángulo es un sólido platónico que solo bajo determinados efectos visuales se percibe como una figura de 3 lados que no corresponden a la realidad. Y entonces así pueden debatir un siglo, otro siglo, un eón, otro eón. Bueno, no hay problema. Pero lo que sí queda muy claro es que este capítulo plantea el de hecho, no de derecho, sino de hecho, el hecho de que el más fuerte se tome la justicia por su mano. De hecho, la justicia es una forma corrupta de venganza en muchos aspectos y es el uso que de la ley hace el más fuerte. El uso de la justicia no es más que una pugna, un enfrentamiento entre los que tienen la fuerza y la ley por una parte y los que tienen la fuerza de delinquir por otra y la ley que también ampara a los delincuentes, porque eso es algo a lo que no renuncia un Estado, al derecho de defensa, y por lo tanto, desde este punto de vista, la pregunta está servida. Es decir, ¿es legítimo el uso de la violencia para la imposición de la civilización, para la imposición de la ley? Se responda lo que se responda a esta pregunta, diariamente vemos que los estados disponen de fuerzas del orden público, policía o del ejército o cualquier otro tipo de fuerza, la fuerza del derecho, para detener a una persona, para interrogarla, para someterla a determinados procedimientos procesales, judiciales, del tipo que sea. Por lo tanto, en realidad, a poco que lo pensemos, sobra la pregunta y sobran las respuestas. Diariamente se utiliza la violencia para imponer la ley, para quebrantarla, para discutir sobre ella y para hacer prácticamente todas las cosas. Es decir, la violencia, en definitiva, habría que preguntarse exactamente qué es, porque no es violenta la educación, no es violento el parto, no es violenta la vida en sí misma. Entonces, en la medida en que discutamos el concepto de violencia, pues prácticamente todo resulta violento. El propio lenguaje es violento, desde la tos encontramos violencia biológica, quiero decir que podríamos decir que toda la vida humana es un despliegue de violencias. Pero en el contexto que aquí nos ocupa, como vamos a ver, lo que ocurre inmediatamente en este capítulo 5 es muy simple. La anécdota, la fábula, la ficción literaria remite al hecho clave de toda la novela, la disputa por la frontera. La disputa por la frontera, que delimita la propiedad privada, en la que, según Rómulo Gallegos, pivota básicamente el derecho.
Rómulo Gallego sostiene en esta novela planteamientos muy claros, y es que el Estado debe preservar las libertades individuales y organizar las libertades colectivas, pero basándose siempre en el respeto a la libertad de expresión y en el respeto también a la propiedad privada. De tal manera que la ocupación de la propiedad privada, el robo de los bienes ajenos, debe estar castigado por la ley. Sin embargo, lo que ocurre en la novela Doña Bárbara es un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, como el propio nombre de la protagonista que da título a la novela indica, de tal manera que la barbarie se impone a la civilización, va en contra de la ley y por supuesto se impone por la fuerza. Entonces, claro, si la civilización y la ley se imponen por la fuerza, quedan de alguna manera al mismo nivel que la barbarie. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? La una está escrita en textos, digamos, democráticos o constitucionales, y la otra no está escrita. Es una especie de derecho consuetudinario, o derecho foral, o derecho de nuestros ancestros, en definitiva. Los ancestros son simplemente los caciques. De tal manera que, como digo, Santos Luzardo, que es el protagonista que representa la civilización, irrumpe en casa de unos sicarios, que son unos delincuentes y criminales de categoría, protegidos por Doña Bárbara. Estos criminales, buscados por la justicia, viven inmunes porque trabajan para Doña Bárbara como unos auténticos sicarios que ejecutan crímenes, robos y delitos, pero a gran escala. No se trata simplemente de rufianes de poca monta, sino precisamente de delincuentes extremadamente peligrosos, es decir, capaces de llevar a cabo crímenes, asesinatos, robos de una gran envergadura y de una extremada violencia. Se trata de tres hermanos, los llamados hermanos Mondragones, apodados algo así como el tigre, el león y no sé qué otra cosa más, que insisto, son capaces de afrontar cualquier tipo de crimen a gran escala. Perseguidos por la justicia de manera completamente ineficaz, porque bajo el amparo y la protección de Doña Bárbara trabajan sumisamente para ella, son unos criminales terribles, pero a ella la respetan completamente, son intocables, y evidentemente Doña Bárbara los utiliza para robar a Santos Luzardo todo lo que pueden, incluso para poner en riesgo su vida. De estos tres hermanos, uno fallece en un, digamos, accidente laboral, es decir, cuando está ejecutando un robo a gran escala, pues tiene un accidente y es, digamos, pateado por una manada enloquecida de caballos y fallece en ese contexto. Quedan los otros dos. Y en un momento dado, Santos Luzardo los sorprende a punta de pistola, en una de sus residencias, construida ilegalmente, por supuesto, en los lindes intervenidos ilegalmente, ocupados ilegalmente en las propiedades de Santos Luzardo, y él irrumpe en esa propiedad, pistola en mano, y digamos que los detiene ilegalmente, porque este tipo de cosas no se pueden hacer. Es decir, una persona común y corriente, que no sea un agente de la autoridad, no puede empuñar un arma, que por otro lado no está dada de alta en ninguna parte, porque no hay licencia de armas en el contexto en el que se mueven los llaneros, irrumpir en el domicilio legal o ilegal de otra persona, detenerlos y llevarlos a un juzgado o a una comisaría de policía. Quiere decir, esto no se puede hacer. Esto lo puede hacer un Superman, lo puede hacer el Hombre Araña, lo puede hacer un superhéroe televisivo, o lo puede hacer tal vez Don Quijote en pleno Renacimiento, o ya incluso en pleno Barroco, rehabilitando los ideales de una caballería andante ficticia y fabulosa que nunca existió en tiempos medievales, completamente anacrónicos. Pero esto forma parte de lo que denominamos el idealismo literario. El idealismo literario es la expresión de un deseo que Rómulo Gallegos aquí objetiva sobre todo en una Venezuela donde la justicia y los ideales de justicia y de armonía se puedan cumplir, frente a una realidad que, muy distante del deseo, apunta a una sociedad donde reinan indudablemente la violencia ilegal, la barbarie, por supuesto, en contra de la civilización, el robo, el atropello, la usurpación de la propiedad privada, no hablemos ya de inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero
en un mundo donde hay una ley que no se cumple, es todavía un mundo peor que donde no hay una ley. Porque el mundo que no tiene una ley puede tener la esperanza de que se construya la ley, de que se elabore y se respete la ley. Un mundo que ha construido una ley y que ha abolido sus posibilidades de cumplimiento y la obligación de respetar esa ley para promover la convivencia, lo único que hace es legitimar en silencio una guerra civil entre sus ciudadanos, pero una guerra civil sorda y fría, en definitiva. El caso es que Santos Luzardo, como si fuera un superhéroe televisivo, irrumpe pistola en mano en las dependencias donde se encuentran despistados en ese momento, descansando, dormitando, como diría Clarín al escribir por boca del narrador el inicio de La Regenta, la heroica ciudad dormía la siesta. Pues estos heroicos delincuentes dormitaban, sesteaban, y en un momento dado Santos Luzardo los sorprende. Y no pueden reaccionar, no pueden defenderse, y pistola en mano los, digamos, detiene con la intención de llevarlos a los tribunales, de ponerlos en manos de la justicia. A mi juicio, el desenlace del capítulo es muy idealista y muy fantástico, porque incluso asumiendo los principios y la coherencia de la propia ficción narrativa, no tiene sentido llevar a unos delincuentes, que hasta que no se demuestre su culpabilidad son inocentes, a un tribunal de justicia, cuando la justicia no va a hacer absolutamente nada por reconocer su culpabilidad. Es decir, la justicia los busca para condenarlos, para arrestarlos, pero no hay agentes de la justicia destinados, digamos, activamente a su búsqueda y captura, porque todo el mundo sabe dónde están, pero nadie los detiene. De tal manera que no cabe suponer que ningún juez vaya a detener a estos delincuentes y vaya a encarcelarlos. Es decir, aquí hay una escena donde Santos Luzardo aparece como un superhéroe, pistola en mano, la hora del hombre, del hombre que asume un valor que de alguna manera pues solo puede competir con una mujer como Doña Bárbara, pero que en realidad no hay otra alternativa posible. Es un título tremendamente machista porque solo reconoce en el hombre un valor capaz de enfrentarse a la delincuencia, que por otro lado está manifestada en su máxima expresión en una figura femenina, en la figura de la mujer, que es más poderosa todavía que el más radical y el más violento patriarcado, ¿no? Cuando se dice que la guerra tiene su fundamento y su razón de ser en el patriarcado, pues si eso fuera cierto, sería muy fácil suprimir las guerras, porque bastaría suprimir el patriarcado, y con esto se resolverían los problemas bélicos, pero sin embargo no es así. No es así, porque las guerras sobreviven más allá de las fuerzas del patriarcado. Otra cuestión es que la guerra encuentre en el patriarcado uno de los apoyos o una de las recomendaciones o una de las evocaciones de valores que la propulsan enormemente, pero piensen que hoy la Unión Europea tiene pues a muchas mujeres al frente de sus instituciones y de sus organismos, y nunca como hoy la Unión Europea ha animado a la gente joven a ir a la guerra. Entonces, bueno, es un patriarcado muy femenino el que gestiona hoy nuestros destinos. Podría pensarse que es un patriarcado muy femenino. A mí todo este tipo de cuestiones me resultan muy inquietantes, las relacionadas con el patriarcado y las relacionadas con los fundamentalismos que inducen a los seres humanos a imponer con violencia soluciones que me resulta muy sorprendentes que puedan desembocar en algo positivo. La guerra, lejos de ser la solución a todos los problemas, es la amplificación de muchos problemas para desembocar en la desolación, en la pérdida de la vida, en la pérdida de libertad y en el enriquecimiento de una industria armamentística que beneficia indudablemente pues, a una minoría que se beneficia a costa de la vida, de la libertad y del sufrimiento de muchísimas otras personas. Algo parecido se plantea en esta novela, en Doña Bárbara, y como digo, en este punto, el hecho de que la hora del hombre tenga que ser precisamente un momento en el que alguien tenga que ejercer la justicia por su mano y usar la violencia para imponer una justicia que está escrita pero que no se cumple, remite sobre todo a las crisis de unas sociedades muy actuales, porque estamos más cerca de Doña Bárbara de lo que parece. Aunque se haya escrito en 1929, aunque ya prácticamente esta novela vaya a cumplir dentro de muy poquitos años un siglo,
estamos muy cerca de los planteamientos de esta novela, porque la dialéctica histórica entre la civilización y la barbarie alcanza en estos momentos del siglo XXI una tensión especialmente extrema, especialmente delicada. Pero fíjense lo que dice el texto. Momentos después, Santos Luzardo irrumpía en la casa de Macanillal, revólver en mano. Esta casa de Macanillal es donde se encuentran estos criminales, sicarios de doña Bárbara. Estaba la casa en el mismo sitio donde la mandara reponer doña Bárbara, pero no donde en estricta justicia debería estar, pues también había sido arbitraria la decisión del juez al establecer aquel lindero. Es decir, que el juez establece los límites de las fincas en un lugar injusto. Entonces, ¿qué sentido tiene entregar a la justicia a dos sicarios, a dos delincuentes buscados por la propia justicia y nunca encontrados por ella, para que la justicia los juzgue? No los va a juzgar igual, los va a liberar o va a decir que se han fugado y que no tiene control sobre ellos, en definitiva, o dirá que el delito ha prescrito, o cualquier recurso judicial que se habilita inteligentemente o astutamente para resolver y disolver este tipo de situaciones. Lo sorprende porque dice: hallábanse los dos mondragones, supervivientes de aquella temible trinidad de hermanos, es decir, ha muerto uno, quedan dos, entretenidos en apacible plática, meciéndose en sus chinchorros cuando Santos, sin darles tiempo a que se armasen, les intimó la rendición. Cruzaron entre sí una mirada de inteligencia y el apodado el Tigre dijo con alevosa mansedumbre al apodado el León: está bien, doctor Luzardo, ya estamos rendidos, ¿qué hacemos ahora? Y Luzardo les dice: ¿qué hacen ahora? Pegarle fuego a la casa. Y arrojándoles a los pies una caja de fósforos, les dijo: vamos, préndanle fuego a la casa. Y los tipos, claro, se muestran un poco remolones, ¿no? Están mirando a ver si pueden acceder a las armas para pegarle un tiro a Luzardo. La orden era imperiosa y a los mondragones no se les escapó pensar que quien se la daba era un Luzardo, hombres que nunca habían esgrimido un arma para amenazas que no se cumplieran. Claro, evidentemente estamos entre personas extremadamente violentas, tanto de un signo como de otro, pero una violencia se ejerce en nombre de la civilización y otra se ejerce en nombre de la barbarie. ¿Cuál es la legítima? Pues la que ustedes quieran. Depende del lado en el que se quieran poner y cómo quieran configurar los razonamientos para una opción o para otra opción. En un mundo de opinólogos no hay más verdad que la que imponen los hechos, y los hechos pueden darle la razón a quien en ese momento tenga simplemente más fuerza. No de palabra, no gana la filología, gana la ontología, no ganan las palabras, ganan los hechos, ¿no? Las palabras están sobrevaloradas simplemente por la gente que no suele tener voluntad para imponerse, ni más ni menos. Ni más ni menos. En un momento dado, uno de los hermanos, uno de los criminales, trata de coger su arma y Santos Luzardo le pega un tiro que lo deja muy mal herido en una pierna. Lo deja mal herido en una pierna. Entonces los tipos se dan cuenta de que no les vale la pena perder la vida porque esperan superar esa situación, sobrevivir a esa situación, y después ya le pegarán unos cuantos tiros al Santos Luzardo y asunto resuelto, no hay ningún problema, ¿no? Santos Luzardo no los mata, demuestra que está por encima del odio, considera que la justicia no es una forma corrupta de venganza como la que ellos pretenden utilizar. Y en definitiva todo este idealismo literario, porque en definitiva es un idealismo literario de primera categoría, no va a ninguna parte. En un contexto realista lo que ocurriría es que a Santos Luzardo le hubieran pegado un tiro ya en el capítulo 3 de la novela y no habría habido más historia, no habría habido más novela, en definitiva. Siempre puede venir algún escritor posterior, tipo el autor de Terra Nostra, por ejemplo, y escribir un cuento sobre este tipo de motivos para ver si de alguna manera, bueno, pues vende más o menos ejemplares. Pero en realidad la literatura verdaderamente crítica, con un toque de idealismo innegable que ha escrito Rómulo Gallegos, es sobre todo un grito de desesperación respecto a la situación lamentable en la que se encuentra Hispanoamérica, sobre todo después de 1810, que es el territorio de experimentos políticos de Estados Unidos, el prostíbulo realmente de medio mundo, y toda una geografía que ha sido condenada en realidad a un mal vivir violento,
y crudo, indudablemente. Esta novela es un grito por tratar de imponer la civilización en un territorio donde ese civismo, mejor o peor llevado, se perdió a principios del siglo XIX, se recuperó posteriormente en algunos momentos y luego se vuelve a perder de manera intermitente a lo largo del siglo XX en diferentes periodos. Como dicen los criminales estos, ya se nos presentará la oportunidad de cobrarnos esta, hermano. Levántense del suelo y ayúdenme a pegarle fuego a la casa. Cada hombre tiene su hora y el doctor Luzardo está gastando la suya. Luego vendrá la nuestra. Tome la mitad de estos fósforos y usted por esa punta y yo por esta, hagamos lo que nos mandan, que bien merecido lo tenemos por habernos dejado coger desprevenidos. Hacen una reflexión propia sobre lo que sea, ¿no? Y asumen esta realidad. Pero es un idealismo enorme, como digo, es decir, en realidad los delincuentes mueren matando, no son tan sumisos. Esto es un idealismo literario impresionante que tiene como objetivo ensalzar la figura de Santos Luzardo. Oriundos de los llanos barineses, en donde habían cometido crímenes que la fuga del Arauca y el amparo que les brindó doña Bárbara dejaron impunes, ahora iban a purgarlos, pues Santos se proponía remitírselos a la autoridad de que aquella región disponía, y así se lo manifestó cuando llegaron a Altamira. Bueno, este es el propósito de la detención ilegal, porque lo primero que les puede decir un juzgado es que estos señores han sido detenidos ilegalmente. Incluso estos delincuentes podrían denunciar a Santos Luzardo por haberlos retenido a punta de pistola y haberlos sacado de su casa. Es decir, es que aquí ya nos encontramos con lo que en lenguaje jurídico se llama el fruto podrido, ¿no? El árbol podrido, el fruto podrido, vamos, exactamente, se utiliza una nomenclatura semejante a esta, es decir, se parte de hechos que son delictivos ya para poner el delincuente en manos de un juzgado, es decir, la obtención de pruebas mediante procedimientos ilícitos o la obtención de hechos ilícitos, es decir, eso no se puede hacer, no se puede hacer, es el árbol podrido y el fruto podrido, está todo podrido aquí, en definitiva. Tiene otro problema también Santos Luzardo y es el llamado Mr. Danger. Mr. Danger es un personaje que representa clarísimamente la intervención de los Estados Unidos en la geografía de Venezuela, en la historia de Venezuela y en la política de Venezuela. Claro, si hoy día leyéramos esta novela, Doña Bárbara, sería imposible no ver en la figura de este personaje, Mr. Danger, un personaje que probablemente estará en la mente de muchos de ustedes cuando piensan en la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero estén a favor o estén en contra, lo que sí está muy claro es que hay países que no son soberanos. Por mucho Bolívar que les echen, en su historia no han sido soberanos, sobre todo después de Bolívar, porque han dependido siempre de la intervención de un Mr. Danger, la intervención de los Estados Unidos. Piensen en República Dominicana, piensen en Argentina, piensen en Uruguay, piensen prácticamente en Panamá, en México. Es decir, no hay un solo país de Hispanoamérica que después de 1810, de 1821, no se haya visto intervenido geográficamente, históricamente, políticamente, militarmente, económicamente por la anglosfera, por Estados Unidos. Y este personaje de Mr. Danger, que en realidad algún lector avispado podría calificar a algún célebre político estadounidense de nuestros días como Mr. Danger también. Es decir, si los críticos de la actualidad de cada día, si los críticos del mundo actual tuvieran más formación literaria, serían mucho más inteligentes todavía, porque claro, ya les digo, este personaje de Mr. Danger es que literalmente se parece tanto a algunos de estos personajes de los que ustedes públicamente hablan, que verdaderamente si leyeran esta novela, donde este personaje, Mr. Danger, adquiere un protagonismo tan inquietante, les resultaría muy difícil no identificarlo con quien ustedes saben. Y enseguida ordenó proceder al día siguiente a levantar la palizada del Corozalito que Mr. Danger venía aplazando, valido del ardiz que le aconsejara Ño Pernalete. Ño Pernalete es el juez, o el gobernador civil que manda más que el juez porque anula las decisiones del juez para imponer las suyas propias, que son decisiones completamente injustas. De tal manera que el gobernador civil, en alianza con doña Bárbara, protege la delincuencia organizada
y en complicidad y también alianza con Mr. Danger, que es la implicación estadounidense, simbólicamente hablando, en Venezuela, pues permite todo tipo de atropellos e ilegalidades. De tal manera que en este contexto, ¿cómo van a imponer ustedes una civilización? Se impone la civilización que permiten los Estados Unidos, para bien en unos casos y para mal en otros casos. Pero es evidente que si una gran potencia internacional interviene en un país, lo hace movida esa gran potencia por sus intereses, no por sus favores. Entonces, hay mucha gente que también se cruza de brazos y espera que los problemas se los resuelvan las potencias extranjeras. Y dice, bueno, ¿cómo nos quitamos de encima esta situación? Pues usted sabrá. Y si no sabe, pues es porque no puede, probablemente. Y si sabe y no puede, pues trate de identificar sus limitaciones. Pero lo que no es posible es considerarse una persona digna y esperar que los demás resuelvan sus problemas. En 1808 el pueblo de Madrid no esperó por ninguna superpotencia para enfrentarse a los franceses. Y se jugó la vida enfrentándose a los franceses y acabó ganando una guerra que después entregó en paz a sus enemigos, a los cómplices de los franceses. Es decir, ¿cómo se puede sacrificar a todo un pueblo y ganar una guerra para perder la paz? Una vez ganada la paz, esa paz se entregó a los aliados de aquellos enemigos a los que ellos mismos se habían enfrentado. Esto ocurre con muchísima frecuencia. Ganar la guerra no basta, porque ganar la guerra no siempre asegura preservar la ganancia de la paz. Hay muchas etapas en la historia en las que se han ganado guerras que después se han perdido en la paz conseguida con esas guerras. Eso ha ocurrido de manera prácticamente sistemática. Se sacrifican vidas humanas para llegar a una paz que, una vez conseguida, resulta que no es más que el beneficio y la victoria de los bélicamente derrotados. La Alemania de la Segunda Guerra Mundial salió como país, no el nazismo, pero sí Alemania como país, mucho más empoderada, al menos la variante geográfica, la zona geográfica occidental, que la oriental, hasta que luego se recuperó la oriental en manos de la occidental. Pero en la Alemania que queda derrotada, que pierde la Segunda Guerra Mundial, el país resultante vive mejor en muchos aspectos que buena parte de la población de la Unión Soviética en otros aspectos. De tal manera que, insisto, hay muchos momentos en la historia en la que quien pierde la guerra gana la paz y quien gana la guerra pierde la paz. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Santos Luzardo representa aquí un idealismo jurídico en virtud del cual la civilización se impone por la fuerza frente a la barbarie cuando falla la justicia. Pero, insisto, esto es de un enorme idealismo, es de un enorme idealismo que representa más bien un deseo que otra cuestión. Hay, por parte del narrador, un conjunto de reflexiones puestas en boca de diferentes personajes que, testigos de estos hechos, y adoptando una de las dimensiones digresivas, sapienciales, reflexivas, ensayísticas, de las que dispone el narrador en toda novela, hacen reflexiones sobre estos hechos. Es decir, la novela es una novela en este punto intelectual también, porque es una novela que reflexiona sobre sí misma en muchos aspectos, y dice, así es como hay que hacer las cosas en esta tierra, porque conforme es el mal, así se tiene que actuar, así tiene que ser el remedio. En el llano, en los llanos venezolanos, el hombre debe saber hacer todo lo que hace el hombre, nótese la supremacía machista. Es decir, hoy una literatura como esta no se comprendería, porque los valores heroicos se han proscrito en una sociedad como la que vivimos, una sociedad como esta en la que actualmente vivimos. El heroísmo se ha descartado completamente. El heroísmo de nuestra sociedad consiste en pasear gozques por la calle. Eso es el mayor acto de heroísmo. Nuestra sociedad no da para mucho más. Por eso me parece sorprendentemente y extremadamente ridículo que se trate de mandar a la guerra, a frentes de guerra, a una juventud que ha crecido paseando perritos de peluche por la calle. Entonces, esto es un contraste verdaderamente insólito. Yo no sé cómo se pueden coordinar esta realidad con este propósito, el propósito de ganar una guerra en frentes geográficamente alejadísimos de nuestro país y los hábitos en los que hasta ahora se ha educado a una generación tras otra de chavales
jóvenes que han crecido acariciando perritos. Claro, es que esto es un contraste dialéctico tan fuerte, tan descomunal, que no sé cómo se podrá resolver. Me dirán ustedes que hay gente para todo. Sí, hay gente para todo. Pero ¿cuántos de ustedes quieren ir a una guerra? ¿Cuántos de ustedes quieren ir a una guerra? Pues no creo que muchos, no creo que muchos. Así es como hay que hacer las cosas en esta tierra. Dicen que el hombre debe ser un hombre, que se deje el doctor Luzardo de una vez por todas de estar pensando en cercas y en cosas que se hacen en otros países de llanos, y haga lo que todo el mundo ha hecho siempre por aquí: cachilapiar desde un mamantón para arriba todo el ganado sin hierro que pise su posesión. Es decir, se legitima el robo sistemáticamente. Que se deje de leyes. Aquí la ley la impone el más fuerte. Y no se trata de ser un buen juez, sino que se trata de ser un macho. Eso es lo que básicamente se plantea. La civilización aquí no sirve. Aquí lo que funciona es la barbarie. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero claro, en ese contexto es un mundo darwinista completamente, es un mundo protestante, donde el más fuerte económicamente, no físicamente, sino económicamente, es el que gana. Es el depredador económico, es el depredador financiero. Y me dirán ustedes, ¿y no vivimos acaso en un mundo así? Bueno, respóndanse ustedes mismos. ¿Alguna vez el mundo ha sido de otra forma? Difícilmente cabe pensar esto, pero disponer de dinero es una forma muy civilizada, entre comillas lo de civilizada, cuidado, es una forma muy sofisticada, mejor que civilizada, de ejercer la violencia. Porque claro, con el dinero en la mano se puede ejercer una violencia muy sofisticadamente, con guante blanco, que el que no tiene dinero se ve obligado a ejercer de otros modos. Se ve obligado a ejercer de otros modos. De ahí que el que no tenga para comer, pues se vea obligado a robar para sobrevivir. Algo que incluso hasta en los siglos más crudos de los imperativos religiosos se podría, en ciertos contextos, hasta permitir, incluso. El hurto por hambre, el robo por hambre, por supervivencia. Aún así se condenaba porque se suponía un atentado contra la propiedad privada. Lean el libro de Paolo Prodi sobre el hurto en la historia de Occidente. Lo cierto es que se legitima todo este tipo de comportamientos, y meterse en las vidas ajenas, agrega un tercero, y arriar de allá para acá cuanto bicho de casco y pezuña, es decir, reses, ganado, se encuentre por delante. Asina están haciendo con lo de él, y lo que es igual no es trampa. Fíjese qué paremia. Es decir, lo que es igual a lo que hace un malvado no es ejercer el mal, no es hacer trampa. Se legitima en este sentido la violencia. Sin embargo, hay un peón, uno de los trabajadores de Santos Luzardo, que se atreve a cuestionar este asunto y se atreve a poner límites a estos excesos, porque él considera que por ese camino la violencia solo engendra una violencia cada vez mayor y que no es la manera más adecuada de resolver estos asuntos, que Santos Luzardo no era así cuando llegó y que ahora se ha convertido en un animal violento y que esta no es la mejor solución para el asunto. Y hace una observación que es la siguiente. Él no se muestra de acuerdo con estas reflexiones y considera lo siguiente. Cito a la novela, cito al narrador. Aquella convicción de Antonio Sandoval, era obra de un hombre que ya no existía. Aquel que llegó de la ciudad acariciando proyectos civilizadores, se refiere al primer Santos Luzardo, respetuoso de los procedimientos legales, aunque estos sustentasen sanciones como aquellas con las cuales doña Bárbara venía arrebatándole su propiedad. Era enemigo de las represalias, cuyas insinuaciones rechazaba su conciencia vigilante con un sagrado horror de la catástrofe espiritual a que pudieran inducirlo, poniendo en libertad al impulsivo que alentaba en él, aun a riesgo de convertirse en víctima de la violencia enseñoreada de aquella tierra. Es decir, aquí hay una imagen dialéctica entre lo que era Santos Luzardo, un hombre correcto, educado y civilizado cuando llegó, y una especie de animal violento en lo que ahora se acaba de convertir por mimetismo con el llano. Ya él había demostrado que sabía hacerlo. La casa de Macanillal ya no existía. Los mondragones iban a rendir cuentas de sus crímenes ante la justicia por obra de su mano armada. Al día siguiente le tocaría Mr. Danger. Mr. Danger es la mano gringa que interviene en Venezuela.
puesto que era la hora del hombre, se vuelve a repetir de nuevo el título del capítulo constantemente, la hora del hombre, la hora del hombre, la hora del hombre. El siglo XXI es el siglo de la mujer, pero el mundo sigue siendo como era cuando gobernaba el hombre, y no todavía la de los principios, ya que para la arbitrariedad y la violencia el destierro no ponía límites a la acción individual. El desierto no ponía límites a la acción individual. El hombre se impondría. No, es que el hombre se impone siempre, el hombre o la mujer se imponen siempre, porque no hay dioses en este mundo. Quiero decir, o se impone el ser humano o desaparece. Porque la inteligencia artificial es una forma humana de imponerse a otros de manera disimulada. La gente cree que la inteligencia artificial funciona por sí misma cuando la inteligencia artificial es una articulación humana más. Yo no sé cómo tienen la capacidad para no ver la inteligencia natural humana que mueve y manipula la inteligencia artificial. Es decir, es que dotan de sustantividad a una máquina que en realidad está operada por el propio usuario que consume sus productos. Es que es tan ridículo el asunto. Eso es como suponer que un piano toca por sí solo simplemente porque al pulsar una tecla suena un sonido. Pero si eres tú el que lo está tocando, mona. Es decir, bueno, es que la inteligencia artificial es un instrumento que tú manipulas muy por debajo de tus posibilidades intelectuales y por eso precisamente te asombra. Pero nada más. ¿Por qué no le dices a la inteligencia artificial que te dé los números de la lotería del año que viene o de la primitiva de la semana que viene? Eso sería una inteligencia artificial, en definitiva. Eso... Un golpe aquí, otro allá. Enseguida una afirmación de fuerza en cada oportunidad que se le depara y el ancho feudo será tuyo para la futura obra civilizadora. Claro, era el comienzo del buen cacicazgo. Hay buenos cacicazgos, hay buenos caciques y malos caciques. La hora del hombre bien aprovechada, concluye el capítulo. Lo cierto es que esto es un idealismo tremendo. Y este idealismo y heroísmo masculino, todo heroísmo tiene un toque de idealismo muy fuerte, sobre todo cuando se narra, sobre todo cuando se cuenta. Cuando se protagoniza la cosa cambia, pero cuando se cuenta el idealismo aflora en el heroísmo, ¿no? De hecho, la narración dota al heroísmo de un idealismo del que inicialmente el heroísmo carece, porque el heroísmo realmente cuando se ejerce de verdad es muy poco idealista, es muy crudo y en él se pierde mucha vida. Indudablemente, claro, este heroísmo masculino no se da hoy ni en un escenario bélico, que no se manifiesta, pero lo que sí está muy claro es que este capítulo, este libro, plantea indudablemente la legitimidad del uso de la fuerza para imponer la ley, para imponer la civilización. Y por supuesto, claro, la imposición de la fuerza como forma de justicia inmediata se puede aceptar o no se puede aceptar. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se gestiona eso? Porque claro, la justicia aquí ya no es una institución, sino que es un recurso individual. Es un recurso individual ejecutivamente personalizado o personalmente ejecutado, individualmente ejecutado. Y esto, claro, va en contra de lo que debe ser una ley, que ha de estar por encima de la voluntad del individuo y por encima incluso de la voluntad de determinados grupos sociales. Por otro lado, se apunta a la destrucción, por el momento solo simbólica, del poder de la barbarie, del poder de Doña Bárbara. La novela es tremendamente simbólica. Mr. Danger representa, el señor Peligro representa la intervención estadounidense en Venezuela. Doña Bárbara representa la preservación de los derechos, que son más bien abusos consuetudinarios y valetudinarios también, porque están en decadencia, pero representan la barbarie. Y Santos Luzardo representa la civilización que tiene que pactar con la violencia para imponerse, con lo cual imagínense ustedes qué civilización es. El reconocimiento excepcional de la figura de Santos Luzardo queda manifiesto, es decir, es un hombre que al principio se le consideraba como un patiquín, casi como un afeminado, como un impotente, y sin embargo ha demostrado ahora mismo pues, ser una persona capaz de enfrentarse con la misma violencia de la barbarie a los propios bárbaros. Pero claro, esta autoridad moral fundamentada en el uso privado de las armas, en el uso no legalizado de las armas, porque las armas se legalizan por sí solas, en un contexto de barbarie, es cómo debe funcionar la civilización. Claro, la violencia como expiación de culpas pasadas, en el sentido de que los propios hermanos Mondragón consideran que, bueno, ha llegado su hora porque los han pillado en un determinado momento
los han conducido al laberinto de la cárcel, y ya verán cómo salen de ese laberinto con la complicidad de doña Bárbara. Pero digamos que la violencia se lleva al ámbito de la legalidad y cómo legalizar la violencia. En nombre de la civilización, en nombre de los tribunales de justicia, la legalidad es el fin, pero no el medio. Y es que en este caso, si la legalidad es el fin, ¿por qué no se utiliza la legalidad como medio? Pues porque el instrumento de la legalidad, el uso de la legalidad fracasa. No basta la legalidad, son necesarias las armas. Es el debate entre las armas y las letras, ¿no? Hay muchas personas que cuando hablan de Cervantes se quedan simplemente con la imagen de Cervantes, que el discurso de las armas y las letras representa pronunciado por Don Quijote. Pero es que Cervantes es mucho más que el discurso de las armas y las letras representado por Don Quijote. Cervantes no es un idealismo del heroísmo bélico. Cervantes es también el autor de un entremés que se titula La guarda cuidadosa, donde disputan por el amor de una chavala un sacristán y un soldado veterano, y la chavala prefiere al sacristán porque el soldado veterano es una piltrafa humana, que es a lo que la guerra conduce al ser humano, a ser un desecho físico y económico también. Es decir, que mucho cuidado con enamorarse solamente de ese Cervantes que pone en boca de Don Quijote el discurso de las armas y las letras, subrayando la importancia que las armas tienen en los procesos civilizadores de la historia, porque esa es una parte de la película. Esa es una parte de la película. Entonces, claro, cuando alguien me pregunta, es que usted compara la generación actual con la generación cervantina y pulsa el botón de que la generación actual, nacida en el siglo XXI, no quiere ir a la guerra y Cervantes fue a la guerra. Pero es que Cervantes fue a la guerra no por vocación, sino por necesidad. Pero lean ustedes el Quijote y céntrense en ese pasaje donde retrata la figura de un muchacho que va a la guerra cantando una copla que dice: a la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros no fuera en verdad. Y lean también el pasaje de la Numancia, donde hay una guerra precisamente porque un imperio depredador, en ese punto absolutamente depredador, como es el romano, por la comandancia de Escipión el Africano, quiere asolar una determinada población, y las reflexiones que hay en esa tragedia sobre lo que es la guerra y sobre lo que es el hambre. Y lean, insisto, La guarda cuidadosa, y lean el Persiles, y vean lo que se cuenta en el Persiles de la guerra y de las consecuencias que tiene la guerra, y en la vida de los milicianos y de los soldados. Entonces, no se queden exclusivamente en el discurso idealista y fabuloso de las armas y las letras pronunciado por Don Quijote ante unos cabreros que llevan la mitad del discurso durmiendo, porque no le prestan la menor atención. Y no se olviden, cuando comparen a Cervantes con Garcilaso, de que Garcilaso forma parte del Renacimiento y Cervantes forma parte del Barroco. Cervantes muere con poco más de 60 años cumplidos, muere en 1616, habiendo nacido en 1547. Garcilaso de la Vega no pasó apenas de la treintena. Entonces murió muy heroicamente, sí, pero apenas vivió poco más de 3 décadas. Entonces, claro, cuando ustedes se entusiasmen con el heroísmo de las guerras y el heroísmo de las batallas y el heroísmo de las grandezas épicas y demás, pues tengan en cuenta que Cervantes es superior y irreductible al discurso de las armas y las letras que pone en boca de Don Quijote, que no deja de ser un personaje anacrónico y estrambótico en pleno barroco, con ideales y mentalidades propias de una Edad Media imposible e inverosímil. Entonces, si ustedes se quieren animar con este tipo de cuestiones, pueden hacerlo, pero, en fin, vayan ustedes a la guerra, si quieren. Yo no quiero ir a ninguna guerra. Y supongo que la mayor parte de los jóvenes nacidos en el siglo XXI tampoco quieren ir a ninguna guerra. Ahora, si ustedes consideran que la guerra es la solución a muchos problemas o que es la forma de civilizar el planeta, bueno, pues allá ustedes. Eso es su criterio y su opinión. Pero la pregunta es: ¿en cuántas guerras han estado? ¿Y en cuántas posguerras han estado? Mucho cuidado con hablar con estas emociones de la guerra, porque eso creo que forma parte más de la neotenia ambiental que de la realidad en la que viven las personas que tienen la cabeza en su sitio y los pies en la tierra. En definitiva,
Este hecho, el traslado de la violencia a las instituciones legales, es constante en la novela y es matriz en Hispanoamérica. Está presente también muchísimo en Cien años de soledad, con todas las consecuencias que tienen las guerras allí. Y por supuesto, sí es cierto que en este episodio Santos Luzardo consolida su autoridad frente a los peones, que en muchos casos dudaban de ella porque lo consideraban un patiquín, un hombre afeminado. Se determina este capítulo también por la ausencia de Auristela, por la ausencia de la mujer, porque no en vano se titula La hora del hombre y se construye sobre la ausencia de la mujer. La ausencia de Marisela, que representa sobre todo la paz, la armonía y una sensatez que escapa en muchos aspectos de esa violencia machista y masculina. La novela es terriblemente machista, tremendamente machista, como lo es Cien años de soledad, en este capítulo y en todos los demás. Y de hecho, Doña Bárbara es un virago, es un personaje tremendamente machista y patriarcal que hace del matriarcado un patriarcado perfecto, completamente. Es decir, Doña Bárbara es un auténtico desafío. Sería una íntima amiga de Bernarda Alba y sería también una íntima amiga de Doña Paula, la madre del magistral en La Regenta. Es decir, son ese tipo de mujeres que asumen comportamientos masculinos con más violencia todavía de la que puede ejercer un machista, indudablemente. Es decir, son capaces, son personajes femeninos que serían capaces de pasar por garrote vil al propio Pedro Crespo en El alcalde de Zalamea, o sea, sin ningún tipo de problema, indudablemente. Este capítulo representa también la aceptación de la ley del llano, es decir, el derecho consuetudinario, el derecho feudal, por así decirlo, el derecho de los caciques frente a cualquier intento civilizatorio de un Estado en Venezuela. Y termina, eso sí, termina con esa duda del personaje Antonio Sandoval, que volverá a aparecer y que será absolutamente clave para tratar de recuperar la hora de la mujer, por así decirlo. Si este capítulo es la hora del hombre, habrá más adelante un capítulo que, sin titularse necesariamente La hora de la mujer, sí supone la restauración de la presencia de Marisela y ese contrapunto. Ya lo dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Las sociedades donde solo hay personas del mismo sexo acaban mal. La casa de Bernarda Alba, un lugar donde las mujeres están privadas de relaciones sexuales con hombres, solo acaba en tragedia. No se puede considerar feminista una obra donde las mujeres viven obligatoriamente y en contra de su voluntad, privadas de la relación sexual con un hombre, porque eso acaba fatal. Ese es el mensaje principal de la casa de Bernarda Alba. No se puede privar a la mujer de una relación sexual con un hombre porque eso acaba en tragedia. Eso es el mensaje básico de la casa de Bernarda Alba. Por otro lado, la normalización de la violencia es algo que conduce indudablemente a la preservación, a la perpetuación de un estado de barbarie absolutamente contrario, incompatible con la civilización. Y cuando se cruza en nombre de la violencia la frontera ética, pues evidentemente la situación es terrible. Es terrible porque se legitima la guerra en última instancia. La hora del hombre es también un título muy eufémico, porque en definitiva es un eufemismo, hombre, por una palabra tabú, violencia. Es la hora de la violencia. Y se identifica al hombre como la única criatura capaz de ejercer esta violencia. Pero sin embargo, irónicamente, el título de la novela, Doña Bárbara, sitúa en la preeminencia del ejercicio de la violencia y de la criminalidad nada menos que a una mujer. Pero insisto que el título de este capítulo, La hora del hombre, es un eufemismo porque remite a la hora de la violencia, violencia que ejerce más que ningún hombre en toda la novela una mujer llamada Doña Bárbara, en definitiva. Es un capítulo dialéctico, contradictorio, idealista y desde luego plantea el triunfo de la violencia en términos operatorios que trata de disfrazarse de justicia, aunque el mensaje fundamental es que la tierra es de aquel ser humano que sabe dominarla. Es decir, el mundo solo reconoce un dueño, el más fuerte. Es la ley del más fuerte. La hora del hombre es la hora del más fuerte. Es la ley de la violencia, porque en definitiva el último fundamento de la ley
es la fuerza.